Lo que vais a escuchar a continuación es probablemente el entrenamiento más intenso registrado en un gimnasio. Dorian revolucionó el culturismo al presentarse como uno de los primeros monstruos de la masa muscular. Hay que tener en cuenta que veníamos de un culturismo donde lo que premiaban eran los físicos de revista. Un culturismo reinado por físicos como el de Arnold que habían conquistado al mundo entero. I've never seen anything like it. Up close, I mean. Sin embargo, Dorian rompió con eso. Él no entrenaba en las playas de California. Para conseguir toda esa masa muscular, Dorian más bien vivió 12 años como un monje, en un gimnasio prácticamente sin espejos. Él había crecido en la fría y lluviosa Birmingham, en Inglaterra. Su gimnasio era un búnker que estaba en el subsuelo. See bodybuilding from a different point of view. I'm not really interested in the glamour and the glitz and everything. You know, I don't believe that I'm a superstar. I'm going to Hollywood and earning that kind of stuff. You know, I just see myself as a regular guy, a bodybuilder like anybody else. Con 18 años entró en la cárcel. Fue ahí donde un guardia de la prisión le dijo que podía tener talento para el gimnasio. Y de la prisión empezaría una nueva vida para Dorian Yates. Dedicó 12 años de su vida a estar encerrado en ese gimnasio en Birmingham. Solo pensaba en entrenar. No era el físico más estético de todos los tiempos, pero sí que fue el que más masa muscular construyó en una época donde dejaría atrás los paradigmas de entrenamiento inculcados por Joe Weider y Arnold. Pero si algo revolucionario hizo Dorian, eso fue abandonar esos entrenamientos larguísimos de 3 horas que hacía Arnold y centrarse únicamente en la intensidad. ¿Qué pasa si te digo que en 45 minutos Dorian hacía lo que otros tardaban decenas de horas por semana? Él no se quedó con la propaganda triunfante de las revistas, donde Arnold era el rey. Dorian quiso investigar por su cuenta y dio con Mike Mentzer. El culturismo lo había llamado loco, pero él escuchó, tomó esa idea radical, la perfeccionó y destruyó a toda la competencia. Durante 12 años, Dorian Yates apuntó absolutamente cada repetición de su entrenamiento, cada serie, cada comida, cada medida corporal. Años y años de datos meticulosos. I had the theory of HIIT training from Arthur Jones, from Mike Mentzer. So the theory appealed to me because it was logical, and that's the way my brain works. It works in logic and mathematics and straight lines. I analysed it and I noted if I train more frequently, if I do a bit too much, my progress was just stopping and then I was cutting back. For this contest, I'm training even less. I'm probably doing a total of maybe 3.5 hours a week in the gym of actual weight training, and some of my competitors are doing probably that much every day. En sus palabras, desglosaba mis objetivos en metas mensuales alcanzables. Aumentar 10 libras en el press de banca cada mes. Era muy analítico. Solo cambiaba una variable a la vez. Un mes de prueba. Si funcionaba, se quedaba. Si no, lo eliminaba. Sin cuestionamientos. Dorian decía que antes de cada entreno se sentaba solo, en silencio, y creaba una burbuja de enfoque total. Bloqueaba a la gente. Ya sabía qué ropa usaría ese día, qué levantamiento haría, qué números tenía que superar de la semana anterior. Pero ahora hay que hablar de la filosofía de entrenamiento que llevó a Dorian Yates a hacer las series más intensas que hayamos visto. You don't enter this gym unless you're here to train. Fucking bitch! It's no fucking bullshit. I can't breathe. Want some water? There you go, man. I come from the ocean breeze. Coming through the whole gym. Yeah. Fucking shit. What the fuck, man? Su gimnasio en Birmingham no se parecía a nada de lo que verás hoy. No tenía espejos elegantes, no había música comercial, no había comodidades, ni siquiera aire acondicionado. El único objetivo que tenía ese gimnasio era construir un Mr. Olympia. Durante 12 años no tuvo vida social, no salió de fiesta, no bebió alcohol, no se desvió del plan. Y déjame decirte que en vez de ir al supermercado para hacer tu próxima compra, visita el supermercado de LifePro, porque por primera vez tienes una proteína que sabe deliciosa si coges el sabor Chocomonkey.
y gracias a eso todos sus otros productos saben igual de bien. Solo te queda un día para aprovechar estos pedazos de descuentos de Black Friday. Pon el código DIBRA y aún tendrás un mayor descuento y regalos. Así que visita la tienda de LifePro y ya tienes tu supermercado con hasta carne que puedes comprar. Lo que nos llevó a ver esa intensidad frente a los entrenamientos de Arnold, que se prolongaban durante más de 3 horas, fue el descubrimiento en los 80 del libro Heavy Duty de Mike Mentzer. En el libro, su afirmación es casi ofensiva: una sola serie por ejercicio llevada al fallo absoluto, eso es todo lo que necesitas. Mientras que Arnold decía que el músculo crece por acumulación de trabajo y bombeaba el pecho durante horas, Mentzer dijo que el músculo no entiende de volumen, entiende de intensidad. Necesitas darle una razón para crecer en segundos. Por eso lo vemos proponiendo una serie efectiva por ejercicio, eso sí, llevada al fallo muscular completo, luego un descanso prolongado entre sesiones y no añadir series adicionales. Muchos lo atacaron por esto, pero Mentzer no estaba completamente equivocado, solo estaba siendo demasiado extremo. Mientras tanto, un hombre en Birmingham prestaba atención. En 1987, Dorian dice que la intensidad sobre el volumen tiene sentido, pero que aún así Mike se había pasado de la raya. Dorian vio el error. Mentzer se había convertido tan dogmático que su sistema era casi impracticable para atletas de élite. Además, Dorian decía que eliminar ejercicios básicos por completo limita el potencial de masa. Y también creía que detenerse exactamente en el fallo deja ganancias sobre la mesa. Por eso lo vemos haciendo esas repeticiones que prosiguen gracias a la ayuda de su compañero en el gimnasio y van incluso más allá del fallo. Es como si Dorian tomase el núcleo del Heavy Duty y lo transformase en algo aún más brutal, más completo, como él decía, con tripas y sangre. Varias correcciones que Dorian hizo fueron que él no saltaba directamente a la serie efectiva. Sus series de calentamiento servían para preparar el sistema nervioso, lubricar las articulaciones y activar las fibras. Además, a diferencia de Mentzer, quien dependía mucho más de las máquinas para el control total, Dorian combinó con varios de los movimientos básicos más brutales. En sus entrenamientos vimos preses libres y hasta peso muerto rumano con barra. De esta forma, el Blood and Guts se volvió legendario. Dorian llegaba al fallo, no podía hacer otra repetición más, pero su compañero intervenía. Hasta 2 repeticiones más forzadas y continuaba con negativas muy lentas. Esto era tortura voluntaria, pero funcionaba. I loved it. It was perfect for me. I was training Temple Gym in Birmingham, which is my own gym since 1987. I think it was a very special place for me. It was down some stairs, so it was in a basement. So in the basement there's no windows and you're totally kind of cut off from the world. That suited me, to be isolated. And it was a very small gym, like maybe 150 to 200 square meters, but I had a great equipment in there. Not a lot of equipment, but I had all the pieces I need, and I had solitude down there. I used to train mainly when the gym was not open, so there was nobody from the public in there, and I could isolate myself and totally concentrate on the job that I was doing. And the fact that there was no windows and kind of no contact with the outside world, I think that helped a bit. This is a real gym. You've got gyms nowadays apparently where bodybuilders are not welcome, which pisses me off because there would be no gym industry if it wasn't for gyms like this. You're welcome to come down here, train hard, shout, drop the weights, spit on the floor, I don't care. This is a real bodybuilding gym.
El secreto de Dorian fue preguntarse por qué mientras algunos entrenaban 2 horas al día para no crecer, otros que iban al gimnasio de paso 45 minutos crecían incluso más. Es que en los años 90, mientras el resto del mundo hacía 20 series por músculo, Dorian solo hacía 6. Mientras otros entrenaban 2 horas, Dorian en 45 minutos ya estaba fuera. Y lo mejor es que los destruyó. 6 Olimpias consecutivos. Y es que él entendió algo que el resto no. El músculo no crece por acumulación de trabajo. Crece por la intensidad de la señal que recibe de tu cerebro. Pero mucha gente no entiende que la memoria RAM de tu ordenador, en este caso, tu sistema nervioso, tiene una batería limitada. Cada serie pesada va drenando esa batería. Por eso la clave está en encontrar dónde está ese límite. Porque cuando tú llegas al fallo muscular y entiendes la capacidad de tu sistema nervioso, realmente tu músculo aún puede hacer 1 o 2 series más. Y en esas 2 series más es donde se produce la magia, donde el músculo crece. Pero para llegar a ese extremo, la mayoría de cerebros, la mayoría de ordenadores ya están apagados. Y como mucha gente no es capaz de llegar a ese límite, llegan a la conclusión que 20 series son mejor que 10, porque de esa forma creen que han trabajado más. Pero es un error. Dorian esto lo llamaba un suicidio energético. Hacer 20 series es drenar tu sistema nervioso hasta dejarlo en coma. Después de las 6-8 series de alta intensidad, cada serie adicional no estimula más crecimiento, solo acumula fatiga nerviosa. Pero es que además retrasa tu recuperación. Vas a reducir el rendimiento en tu próximo entrenamiento y recuerda que el músculo crece mientras estás descansando después de haberle llevado a un punto de máximo estrés. Mucha gente ni descansa ni lleva el músculo a ese punto de máximo estrés. Por eso el proceso de Dorian es el siguiente. En primer lugar, vas a hacer una serie con peso ligero, unas 12 repeticiones para activar los músculos. Luego, una segunda serie con un peso moderado para despertar el sistema nervioso. Y justo antes de la serie de máxima intensidad, incluso puedes hacer una serie con un peso ya pesado de muy pocas repeticiones para lo que él llamaba prepararse para la serie efectiva de verdad. Y luego de eso llega lo bueno. Cargamos la máquina con el máximo peso que nos permita ejecutar una buena técnica y se viene la serie de la muerte. Aquí es donde todo cambia. Una sola serie, todo o nada. Lo llevamos al fallo muscular absoluto. No dejamos reservas. Pero luego llega el tercer paso, que es ir más allá del fallo. Cuando ya no puedes hacer otra repetición es donde el compañero interviene. 2-3 repeticiones forzadas con una ayuda mínima. Y además aprovechas para hacer las negativas lentas de 5-6 segundos con un máximo control. Y aquí es donde esto deja de ser un entrenamiento para convertirse en una especie de tortura controlada. Pero en este punto, dice Dorian, que es donde vas a reclutar hasta la última fibra muscular y donde vas a someter a tu músculo a un máximo estrés. Ahí vemos cómo esa negativa última es controlada porque sí. Dorian en los propios años 90 defendía que la fase excéntrica recluta también la misma cantidad de fibras que en la fase concéntrica. Años después los estudios nos demostraron eso, que la fase negativa es tan importante como la concéntrica. Muchos solo se enfocan con levantar el peso, pero si vemos a Dorian nos damos cuenta que él también tenía una particular obsesión con bajarlo. La fase negativa causa incluso más daño muscular que la concéntrica. Por eso su regla era siempre que pudiese bajar el peso en unos 4 o 6 segundos de forma controlada, consciente. En cada repetición baja el peso muy controlado. Obviamente la fase explosiva la hace en un segundo, lo más explosiva que puede, pero siempre controla muy bien esa fase negativa que, además de evitarnos lesiones, también es uno de los momentos donde el músculo está más tenso. Y esto con cada ejercicio, no importaba si eran pesos libres o si era en máquina. Y el último factor que muchos se olvidan es la concentración. Hacer tu entrenamiento totalmente enfocado. Él cerraba los ojos y visualizaba cada serie. Sentía esa conexión mente-músculo. Antes de empezar el entrenamiento, en su libreta sabía exactamente el número de repeticiones que tenía que luchar esa semana. Y sobre todo, donde estaba la clave y donde ocurre el crecimiento muscular, eso era en el descanso. La nutrición iba totalmente enfocada a esto. 5000 calorías en volumen, con comida real y también suplementos como proteína, creatina y aminoácidos. Los suplementos, un extra, nunca un reemplazo, porque la clave era optimizar el descanso. El músculo se repara en unas 48 horas lo mínimo, pero es que el sistema nervioso puede tardar mucho más. Si alguna vez has notado que después de entrenar tienes baja motivación, una fuerza extremadamente reducida, sensación de estar apagado y has sentido tu entrenamiento vacío, seguramente tengas tu sistema nervioso agotado. Por eso Dorian dormía entre 8 y 9 horas cada noche, además de una siesta diaria. El descanso
eso en el culturismo no es pereza, es estrategia. La pregunta es si estás entrenando para sentirte cansado o estás entrenando para crecer. Porque si sales del gimnasio muerto después de 2 horas, felicidades, mataste tu sistema nervioso, pero no necesariamente estimulaste el crecimiento. Dorian salía en 45 minutos, exhausto, por supuesto, pero ojo, no destruido, con energía suficiente para recuperarse completamente en la siguiente sesión. En tu próximo entrenamiento, elige un ejercicio para pecho, por ejemplo. Haz 2-3 series de calentamiento y haz una serie brutal al fallo, añadiendo 2 repeticiones forzadas. Además, prueba a bajar el peso de forma muy controlada en la fase excéntrica. Eso todo en una serie. Si no sientes que ese músculo trabajó más que con tus 15 series habituales, entonces aún no has sabido llegar a la suficiente intensidad. Y eso era lo que separaba a Dorian de todos los demás. En una era reinada por Lee Haney, Dorian cada año conseguía verse más y más grande. Esos entrenamientos en su búnker estaban dando efecto. Y es que nadie pudo negar que estaba trayendo el tamaño combinado a la vez con una definición que no se había visto hasta entonces. Una espalda memorable. Y así fue como ganó a culturistas como Kevin LeBron, Lee Labrada y Dorian Yates. Acumuló hasta 6 Mr. Olympias consecutivos, cambiando la era de los culturistas estéticos a una nueva época de absolutos monstruos de la masa muscular. El culturismo como lo conocemos hoy día no sería igual sin el paso de Dorian Yates, sin sus brutales entrenamientos que dejaron atrás la época reinada por Arnold. Definición y tamaño. Y lo más sorprendente de esos años, ni siquiera fueron esos intensos entrenamientos, sino que fue la dieta. Y es que a pesar de protagonizar los entrenamientos más intensos que hayamos visto, el propio Dorian reconocía que los días más duros los tuvo en la cocina. Como decía Dorian, el sacrificio del culturista llega cuando se reducen las calorías. Cuando intentas seguir la misma intensidad de entrenamiento, pero lo que antes era una energía desbordante, al poder contar con una gran cantidad de carbohidratos en tu dieta, ahora has de mantener esa misma intensidad en el entrenamiento, pero con muchísima menos cantidad de comida. Y ahí es donde muchos culturistas fallan, donde de verdad se acaban decidiendo las competiciones, en esa capacidad de sacrificio para que, como decía Dorian, llegar al día de la competición con una cara esquelética, cadavérica, de alguien que realmente ha sufrido en el proceso. Recientemente, Dorian nos compartía en un post de Instagram cómo pasaba de 6.500 calorías en la temporada de volumen a 3.500 en la competición. Y aunque 3.500 calorías puedan sonar como bastante comida, pensad que hablamos de un culturista de 120 kilos, con un metabolismo acelerado. Con razón decía que igualmente estaba hambriento. Esto se debe a que a medida que fue ganando tamaño con los años, fue capaz de quemar más calorías, pero el sacrificio por salir cada vez más definido en realidad era el mismo o más. Mentzer decía, los carbohidratos son esenciales. Si los bajas demasiado, tus músculos se aplastan y te quedas sin energía. Yo lo comprobé, bajé los hidratos para definir y mi físico se aplanó, perdí dureza y me quedé sin fuerzas. Aprendí a no ignorar las porciones de arroz, avena, fruta, porque cada gramo de carbohidrato empuja hasta 3 gramos de agua dentro del músculo. Mentzer no lo inventó, lo vivió, y yo también. Por eso al final de mi carrera mantuve una dieta con 40-50% de hidratos, 30-40% de proteína y 15-20% de grasa. Esa lógica me convirtió en 6 veces Mr. Olympia. Muy rápido, recuerda que este vídeo es posible gracias al código Dibran Life Pro, los mejores suplementos en tu casa en 24 horas, toda la gama de Dragon Ball y proteína que sabe a Kinder Bueno. Pon el código Dibra y recibe 10% de descuento y